Dicen que antes de que llegue la desgracia, las personas suelen tener presagios. Aquella mañana me preparaba para ir a trabajar como todos los días. Primero, los fideos en la olla parecían no querer cocerse nunca. Luego, mi moto se apagó de repente y tuve que encenderla varias veces hasta que por fin arrancó. Al estacionar, caminé murmurando para consolarme. ¿Por qué hoy todo me sale tan mal? Ni siquiera había cruzado por completo la franja peatonal cuando un hombre cubierto de barro se abalanzó hacia mí. En su mano brilló un destello metálico tan fuerte que me cegó por un instante. Al otro lado de la calle, un grupo de niños de preescolar se tomaban de las manos, listos para cruzar. Un escalofrío helado me recorrió la espalda como un rayo. Me giré de inmediato. Ese día no hacía frío, pero cuando caí al suelo, la multitud corrió a rodearme. Sujetaron al atacante, detuvieron los coches y se acercaron a mí. Quien se inclinó para presionar mis heridas fue una joven de manos temblorosas, manchadas de sangre. No tengas miedo, estarás bien, soy estudiante de medicina, no te duermas, me suplicaba, pero solo tenía 2 manos. ¿Cómo podría contener la sangre que brotaba de tantas heridas en mi cuerpo? Sus lágrimas caían sin cesar. ¡Qué extraño! Era una desconocida y sin embargo lloraba como si mi muerte le desgarrara el corazón. Tendría más o menos mi edad. Imaginé que esa noche la escena la perseguiría en sueños, transformada en pesadilla. Antes de que mi visión se nublara por completo, alcé una mano para cubrirle los ojos. Tenía apenas 5 años cuando mi padre murió. Mi madre biológica, tras el divorcio, renunció voluntariamente a la custodia. Así fue como me entregaron a mi madrastra, Chen Qiuxia. Aquel día, bajo una tormenta de nieve, yo temblaba de frío. Ella me miró con fastidio y murmuró: ¿qué clase de destino es este? Apenas tengo 30 años y ya debo cargar con el hijo de otro. ¿Quién querrá casarse conmigo después? Me abandonó 3 veces y siempre me devolvieron a su lado. Al final me crió a regañadientes, alimentándome y regañándome al mismo tiempo. Ahora, con 23 años, ya podía deshacerse de mí de verdad. Nadie volvería a llevarme de regreso a su casa. Era la tercera vez que me ingresaban en urgencias. Tubos y sondas invadían mi cuerpo. El dolor me atravesaba hasta lo más hondo. Chen Qiuxia estaba a mi lado, con la mirada perdida, apretando fuerte mi mano. El único sonido en la habitación era el de las máquinas, monótono e implacable. Una lágrima ardiente cayó sobre el dorso de mi mano y con un hilo de voz me susurró al oído: «Hija mía, no me dejes, por favor». Era la primera vez que escuchaba su voz temblar así, la primera vez que me llamaba hija. Quise acariciar su rostro, pero descubrí que hasta ese gesto tan pequeño se había vuelto un sueño imposible. Quizá estaba a punto de dejar este mundo. Ayer, el doctor Zhang Weiguang la aconsejó: antes de que sufra más, deje que se vaya en paz. Y entre sollozos escuché su súplica: sálvela una vez más. Solo tiene 23 años. Ella es una heroína, doctor. Usted tampoco tendrá corazón para dejarla ir. Después de un largo silencio, el médico murmuró conteniendo la emoción: en la próxima vida será una buena persona, vivirá feliz hasta la vejez. Yo me burlé en silencio. Ser buena persona cuesta tan caro. En esta vida solo he vivido 23 años. Ella me abrazaba con desesperación. No, si yo también la abandono, ya no quedará nadie para salvarla.
La bisané, la habitación se hundió en un silencio insoportable. Alguien enjugó mis lágrimas y le susurró algo a la enfermera. El doctor suspiró. Sus padres se divorciaron. Ninguno quiso hacerse cargo de ella. Al final fue entregada a Chen Qiuxia. Al menos en sus últimos momentos, alguien la ama. Sí, con ella ya no era una niña desechada. Su mano cálida entre la mía era todo lo que me quedaba. Mamá, pensé en silencio. Mamá, ¿lo sientes? Cuando recuperé la conciencia, seguía en el hospital. Esa noche, Chen Qiuxia había vuelto a casa por algunas cosas. Al regresar, trajo consigo un álbum polvoriento. Esta foto la tomé el día que llegaste a casa. Tenías 5 años, dijo con una risa suave. Yo no podía ver, pero escuchaba las páginas pasar. Nunca supe que ella me había fotografiado. Con voz extrañamente tierna, recordó. Eras una mocosa testaruda. Llorabas en plena noche y despertabas a toda la casa. El monitor a mi lado pitó acelerado. Esa fue la primera vez que supe que me había guardado tantos recuerdos. La memoria de la infancia es clara como el hielo. Aún recuerdo cuando me dejaron sola bajo la nieve. Los parientes me llamaban mala suerte y me abandonaron frente a la puerta de Chen Qiuxia. Golpeé la puerta con mis nudillos entumecidos hasta que ella apareció. El cabello revuelto, el abrigo mal ajustado, los tacones desgastados. Me miró con irritación y gritó: «¡Vete! ¡Tu padre ha muerto! ¡No vuelvas!». Cerró de golpe y yo me desplomé llorando. Nadie me quería. Los vecinos, molestos por mis sollozos, la increparon. «Wang Xiuhua, ¿quién es esa niña? Llévala adentro». Al final, a regañadientes, me dejó entrar. Llamó a mi madre biológica, Li Muyun, quien respondió con palabras hirientes, y colgó. Esa noche, encogida en la alfombra, escuché a mi madrastra murmurar llena de rabia: 30 años, divorciada, y ahora me tiran encima esta carga. ¡Qué mala suerte! Desde entonces, mi vida quedó atada a la suya. Un día, por defender mi honor, lancé un trapo sucio desde la ventana a una vecina que murmuraba insultos. Ella me arrastró por el cabello hasta golpearme, hasta que Chen Qiuxia irrumpió y la enfrentó con furia. De vuelta a casa, me reprendió con severidad, pero luego me bañó, me compró un abrigo barato y me arropó contra el frío. Aquel día entendí algo. Podía gritarme, maldecirme, incluso intentar abandonarme. Pero al final, de una forma torpe y contradictoria, ella siempre me protegía. A la mañana siguiente, no supe a dónde había ido Chen Qiuxia. Cuando la enfermera entró a revisar, quizá compadecida de mí, colocó una flor fresca junto a mi cama. El aroma era leve, delicado, como un soplo de ternura en medio de la penumbra. Esperé mucho tiempo, hasta que por fin escuché los pasos de Chen Qiuxia regresando. Se sentó a mi lado. Estoy segura de que vio aquella flor. El crujido de una bolsa de plástico llenó el silencio y enseguida un perfume intenso inundó el aire. Casi no podía creerlo. ¿Ella había comprado flores? Chen Qiuxia, que solía ser tan tacaña que regañaba cada vez que yo mencionaba una, ahora traía un ramo para mí. Como si pudiera leer mis pensamientos, acercó la flor y murmuró: «Con ese respirador tal vez no puedas oler bien, pero sé que te gustan las flores y estoy segura de que aún puedes sentirlas, ¿verdad?». El aroma de la rosa me envolvió por completo.
Chen sonrió, pero enseguida su voz se quebró. ¿De qué sirven las flores? Con ese dinero podríamos haber comido juntas un buen plato. Guardó silencio largo rato y al final, con un susurro apenas audible, confesó: Anran, me arrepiento de tantas cosas. Te gustaban las flores desde pequeña y nunca te compré ni una sola. Incluso llegué a abandonarte. Ahora, la primera vez que compro flores para ti, ni siquiera puedes abrir los ojos para mirarlas. El nudo en mi garganta se apretó. En la oscuridad solo me acompañaba aquel perfume persistente de rosa, flotando alrededor de mí como una caricia. De niña, ni siquiera sabía qué era una rosa. La primera vez que la vi fue también la última vez que Chen Qiuxia intentó deshacerse de mí. Ya llevaba 2 años conmigo. Yo acababa de entrar a la primaria. Ella me había llevado a la escuela a regañadientes, porque la educación era obligatoria. Aquella tarde, al salir de clases, vimos a una mujer joven y elegante que caminaba por la acera con un ramo de rosas rojas recién comprado. Las gotas de rocío aún brillaban sobre los pétalos como fuego encendido al atardecer. Ella se inclinó hacia su pequeña hija y le dijo con ternura: Cariño, ya estás en primer grado, estas rosas son mi regalo para ti. Yo corría detrás de Chen Qiuxia con mi mochila, pero al ver aquel ramo me detuve en seco, fascinada. Ella, molesta porque me había quedado atrás, giró bruscamente. ¡Anran! Corrí hacia ella y con voz infantil le supliqué: Mamá, yo también quiero flores. Sus labios dibujaron una sonrisa helada. ¿Flores? Ya es bastante que te críe. ¿Sabes cuánto cuestan esas flores? Yo sacudí la cabeza. En mi mente calculaba ingenuamente que una rosa debía costar tanto como un festín. Y aún así pensé: puedo dejar de comer carne un mes entero si así consigo una sola flor. Ella me acarició la cabeza con un gesto extraño, casi dulce. Bien, ve y pregúntale a esa niña cuánto cuesta una rosa. Si el precio es razonable, te la compro. Corrí entre la multitud, aferrada a la imagen de aquel ramo ardiente, pero la gente me empujó de un lado a otro. Tropecé y, cuando me levanté, madre e hija ya habían desaparecido. Me giré buscando a Chen Qiuxia, pero también se había ido. El bullicio de la calle se volvió un vacío aterrador. Abracé mis correas con fuerza, el corazón latiendo como un tambor. Fue entonces cuando lo entendí. Me había abandonado de nuevo. Era la 6ª vez. Aquella noche, la policía me devolvió a casa. El rostro de Chen Qiuxia estaba pálido, rígido. Yo sonreí, como si nada hubiera pasado. Mamá, ya estoy de vuelta. La reprendieron severamente por descuido, y cuando se marcharon, yo me apresuré a entrar en la cocina. Subí a una silla para alcanzar la estufa y preparé patatas salteadas. Ella me observaba con los ojos muy abiertos, sin decir palabra. Esa fue la primera y última vez que me atreví a desear algo tan hermoso como una flor. Comprendí que si pedía demasiado, me abandonaría para siempre. Los días pasaron. El ramo pronto se marchitó y el perfume se desvaneció. Justo antes de que se extinguiera por completo, llegaron pasos en el pasillo, tacones resonando, un aroma de perfume caro. Mi corazón se detuvo. Una voz áspera estalló. ¡Fuera de aquí! Era Chen Qiuxia furiosa. Otra voz, quebrada, respondió entre sollozos.
lo siento tanto. Era ella, mi madre biológica, Lee Moo-yoon, la misma que me había abandonado hacía tantos años. La discusión resonó por todo el hospital. Escuché cómo Chen Qiuxia la enfrentaba como una leona protegiendo a su cría. ¿Ahora vienes a verla? ¿Después de tantos años sin mirarla siquiera una vez? ¡Fuera! Entre gritos y lágrimas, recordé lo que había visto aquel día del accidente. Un niño pequeño, encogido por el miedo, llamando desesperado a su madre. Sus ojos se parecían tanto a los míos. Él era el hijo de Lee Moo-yoon, nacido de su segundo matrimonio. Quizá la única razón por la que recordó mi existencia fue porque su niño había estado en peligro. Yo, en cambio, había esperado toda mi vida a que ella me mirara. Pero incluso cuando me desangraba en la calle, abrazó solo a su hijo y se marchó sin volver la vista atrás. Cuando el pasillo por fin quedó en silencio, Chen Qiuxia regresó. Se detuvo un instante respirando con dificultad y luego sentí su mano tibia en mi rostro, limpiando mis lágrimas. Apoyó su frente en la mía y susurró con voz temblorosa: Dai, Dai, mientras yo esté aquí nunca más estarás sola. Quise sonreír, quise decirle que también la amaba. Aunque no compartíamos la sangre, entre nosotras había un lazo invisible, más fuerte que cualquier parentesco. Lee Moo-yoon lloraba desconsolada, incapaz de articular palabras. Perdóname, no sabía que la que yacía en el suelo aquel día eras tú, An-ran. Todos estos años también he tenido mis dificultades. Soy la segunda esposa. Si no le daba un hijo varón a mi marido, mi vida tampoco iba a ser fácil. En este mundo todas las excusas, todo el sufrimiento, siempre terminan con la misma frase: yo también tengo mis problemas. Pero, ¿qué dificultad justifica abandonar a una hija de sangre sin dudar? ¿Qué dificultad permite dar la espalda incluso cuando esa hija se está muriendo? Escuché los dientes de Chen Qiuxia rechinando de rabia, como si quisiera devorarla viva. ¿De qué sirve que te arrodilles aquí? ¿Crees que con eso borrarás tu culpa? ¿Olvidaste que cuando An-ran estaba en la preparatoria también se arrodilló ante ti? ¿Y entonces tampoco viste sus dificultades? Un dolor agudo me atravesó la cabeza. Quizás por la pérdida de sangre, mis recuerdos se hicieron borrosos, hasta que, poco a poco, volví a recoger los fragmentos. Recordé, no era extraño que el sonido de unas rodillas golpeando el suelo me doliera tanto. Las mías también habían sangrado así. Desde los 5 años, cuando me entregaron a Chen Qiuxia, no había vuelto a ver a Lee Moo-yoon. Tras la primaria, mi madrastra empezó a preocuparse por mis estudios. Murmuraba a menudo: tienes que entrar en una buena preparatoria, demostrar que valió la pena criar a esta niña. No quiero que los vecinos digan que cuido a una inútil. Jamás me llamó con dulzura, solo mocosa desgraciada. Y sin embargo, nunca faltaba a las reuniones de padres, se quitaba el maquillaje para parecer seria y decente, discutía con los profesores y hasta me inscribía en clases de refuerzo. A menudo la encontraba en la cocina a medianoche, cocinando platos elaborados y fingiéndose indiferente. Esto sobra, llévalo a la escuela, compártelo con tus compañeros. Gracias a ella, nunca me rechazaron. Al contrario, mis amigos decían con envidia: tu madre cocina muy bien, ojalá la mía tuviera tanta paciencia. Sonreía en silencio. Para ellos era mi madre, pero entre Chen Qiuxia y yo, esa palabra jamás había existido. Ella no me permitía llamarla así.
Vivíamos con torpeza, pero el mundo creía que tenía una madre cariñosa. Con su empeño y mi esfuerzo, pasé de ser la última de la clase a destacar. En los exámenes de ingreso a la preparatoria, logré resultados excelentes. Mi profesor decía que podía entrar sin problemas en la mejor escuela de la ciudad, pero justo antes de la última prueba, ocurrió algo que cambiaría mi destino. Cuando salía a comprar agua, un coche de lujo bloqueó mi camino. De él bajó una mujer que reconocí al instante. Era Lee Muyun. Los años habían dejado arrugas en sus ojos, pero seguía llevando un aire de cautela y sumisión al lado de un hombre vestido de marcas costosas. Me miró con una sonrisa vacilante y sacó una foto mía de niña, como temiendo que yo no la recordara. Retrocedí, apretando mi estuche de lápices con fuerza. ¿Qué quiere?, pregunté con frialdad. El hombre intervino. Era el nuevo esposo de Lee Muyun, dueño de una academia privada. Había investigado mis calificaciones y sabía que me iría bien. Quería que, tras el examen, abandonara la escuela de mis sueños para matricularme en una que colaboraba con su academia y luego presumir que yo había sido su alumna. Me reí con amargura. Sacrificar mi futuro para adornar el suyo. ¿Qué peso podía tener ella en mi vida después de tantos años? Me negué de inmediato. El hombre sonrió con suficiencia. Eres joven. No sabes lo que tu madre puede hacer por ti. Acepta y te adoptaré como hija. Podrás estudiar en el extranjero si quieres. Volví a negarme. Entonces me bloquearon el paso. El tiempo corría, faltaban 30 minutos para el examen. Miré a Lee Muyun implorante. Ella bajó la cabeza, evitando mis ojos. Solo pienso en tu bien. Si aceptas, tendrás todo lo que desees. Entonces, ¿por qué no podía mirarme a la cara? ¿Acaso sabía que me estaba destruyendo? Caí de rodillas, agarrándome a su falda. Mamá, por favor, déjame hacer el examen. Es mi única oportunidad. Mis rodillas se estrellaron contra el suelo, sangrando. Incliné la frente, golpeando una y otra vez, mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre. Pero ella cerró los ojos, sin moverse. En ese instante, alguien irrumpió. Era Chen Qiuxia, con un palo en la mano. Había encontrado mi estuche y mi teléfono tirados en la calle, y sospechando lo peor, me buscó desesperada. Sin dudar, apartó al hombre y abofeteó a Lee Muyun 2 veces. Luego me arrastró hasta el aula del examen. Entré jadeando, con la vista nublada de lágrimas y sangre. Todos me miraban con asombro. Aquella prueba la escribí con rabia y dolor. Cada palabra era un grito ahogado. Al salir, me desplomé frente a la puerta. Cuando desperté, los ojos de Chen Qiuxia estaban rojos de tanto llorar. Ella había denunciado a la policía, pero le explicaron que, al ser parientes de sangre y no haberse producido un daño irreversible, no podían castigarlos severamente. Lee Muyun y su marido solo estuvieron detenidos 7 días. Después de eso, jamás volví a verlos. Ahora, en el hospital, la multitud se había reunido en el pasillo, observando. Lee Muyun permanecía arrodillada en el suelo. Su hijo, un niño pequeño, tiraba de su manga desconcertado. «Mamá, ¿por qué te arrodillas ante esa chica?». Aquella frase derrumbó toda su dignidad. Se cubrió el rostro y rompió en un llanto desgarrador. Recordó con claridad el pasado, la hija que una vez tuvo en brazos, la voz con que le cantaba nanas, y también aquel callejón donde esa misma niña se arrodillaba, ensangrentada,
suplicándole entre gritos: «Mamá, por favor, déjame ir al examen». Pero incluso entonces, ella no había vuelto la vista atrás. Ese día el médico volvió a visitarme. Escuché cómo hablaba con Chen Qiuxia durante mucho tiempo. Con palabras suaves le explicó que mi cuerpo ya no podía resistir más, que seguir tratándome solo me causaría más dolor y que no tenía sentido prolongar el sufrimiento. Aunque sus frases eran amables, comprendí claramente. Le pedía que dejara de aferrarse. Chen Qiuxia lloró. Odiaba verla llorar. Me ardía el corazón. Incluso la noche en que recibimos la carta de admisión a la universidad, ella no derramó lágrimas. Pasó toda la noche contemplando el papel con los ojos enrojecidos, pero sonrientes, acariciando una y otra vez mi nombre. «Mocosa», me dijo entonces con los labios curvados, «valió la pena criarte. Recuerda, algún día tendrás que mantenerme tú a mí». Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, tosió incómoda y se encerró en su habitación. Yo me quedé en el sofá con el rostro ardiendo de emoción. El día que me preparaba para dejar la casa rumbo a la universidad, al mediodía ella dormía profundamente. Me acerqué despacio, puse sobre la mesa de madera mis ahorros, todo lo que había reunido con becas y trabajos de medio tiempo, junto a una nota. Me incliné para rozar apenas mi mejilla contra la suya. El sol brillaba cálido y hasta en sueños sus labios mantenían una sonrisa. Me pregunté, ¿qué estará soñando? También yo sonreí y le susurré al oído: «Chen Qiuxia, espérame. Cuando me establezca vendré a buscarte. Viviremos juntas en la ciudad. Ya no habrá más madrugadas agotadoras ni noches solitarias en medio de la multitud. Soy adulta ahora y tendremos muchos días felices por delante». Confiaba en que, al despertar, encontraría mi nota y sonreiría. A los 19 años la llamé mamá por primera vez, solo para verla feliz. Pero el viento se llevó aquella nota por la ventana antes de que ella abriera los ojos. Los días siguieron. En el día 22 yo aún dormía en mi largo letargo. El médico diagnosticó muerte cerebral. Si aún tuviera conciencia, quizá yo misma no querría seguir prisionera en este cuerpo frágil. Con las manos temblorosas, Chen Qiuxia retiró los tubos que me mantenían con vida. En sus brazos, mi cuerpo se veía pequeño y débil, cerrando apenas 23 años de existencia. Antes de partir, dejé para ella todo lo que había ahorrado y el premio que me otorgaron por mi acto de valentía. Con ese dinero, podría vivir tranquila el resto de sus días. No quería que sufriera más preocupaciones. Me fui demasiado rápido, sin alcanzar a pronunciar la última palabra, mamá. Cuando vine al mundo, no abrí los ojos en sus brazos, ni lloré mi primer llanto en su regazo. Pero al irme, descansé en su pecho con serenidad. Mi rostro pálido parecía dormido, rodeado aún de tubos y máquinas. Mis profesores y amigos llegaron uno tras otro. Todos me habían ayudado y querido. Desde lejos vinieron a despedirme en mi último viaje. Las noticias me llamaban la heroína Xiao Anran, que dio su vida para salvar a 13 niños. Recordaban cómo, aun herida de gravedad, me lancé sobre el atacante para impedir que alcanzara al grupo de pequeños. Mi profesor de secundaria, famoso por su severidad y casi nunca visto sonriendo, hoy no dejaba de repetir mi nombre, como si quisiera guiarme hacia un lugar más tranquilo. Mis compañeros lloraban. Sus vidas seguirían, mientras la mía quedaba suspendida para siempre.
Una amiga me tomó de las manos marcadas por cicatrices y sollozó. ¿Por qué fuiste tan valiente? El camino del más allá es solitario. ¿Estarás bien? Pensé. En la próxima vida, escogeré una madre que nunca me abandone. Tendré una familia completa y seremos amigas de nuevo, ¿sí? Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo también llorara. Dentro de la habitación solo quedaban los sollozos y un suspiro tenue. Zhao Ran, en la próxima vida sé feliz, murmuraron. Yo lo escuché, aunque ya no podía responder. No me arrepentía. Mi acción no fue impulsiva, había nacido del recuerdo de tantos años de abandono, de la necesidad de ser la mano que yo misma había esperado en mi infancia. Al ver a aquel hombre corriendo hacia los niños, no lo dudé. No quería que ellos sintieran la misma desesperación que yo conocí. Cada puñalada cortó mi cuerpo, mi pasado y mi futuro, pero no tuve miedo. Sabía que Chen Qiuxia estaría orgullosa de mí. Ella no solo me dio un techo, sino también el coraje de creer que yo merecía ser amada. Viví solo 23 años, pero fueron plenos. Nunca dejé de amar al mundo, ni siquiera con todas mis heridas. En la fría habitación del hospital, la lluvia golpeaba los cristales, mezclándose con los sollozos contenidos. Yo yacía allí, mi cuerpo ya sin fuerzas, solo un hilo tenue de conciencia flotando como una hebra en el viento. Chen Qiuxia sostenía mi mano con tanta fuerza, como si al soltarla pudiera perderme para siempre. No dijo nada, solo se quedó a mi lado, su respiración entrecortada, salpicada de sollozos ahogados. Quise decirle que no tenía miedo, que ya estaba lista, pero mi voz había desaparecido. Pensé en los años pasados, en todas las veces que me creí una carga, una niña que nadie quería. Pero Chen Qiuxia, aunque al principio a regañadientes, me dio un hogar. No solo me alimentó y me vistió, me enseñó a mantener la espalda erguida frente al dolor, a creer que yo también tenía valor. En ese último momento comprendí que no estaba sola, ella estaba allí, y eso era suficiente. Recordé el día que llegué a su casa con 5 años, temblando bajo la nieve. Recordé sus regaños, sus insultos, pero también las noches en que, en secreto, compraba un abrigo barato para mí, o cocinaba hasta tarde para que tuviera que llevar a la escuela. Recordé cómo se sentaba conmigo, seria, a revisar mis tareas, y cómo sus ojos brillaban de orgullo cuando lograba una buena nota. Yo no era su hija de sangre, pero su amor era más real que cualquier vínculo. Pensé, si existe otra vida, quiero volver a ser su hija, llamarla mamá sin miedo, sin ocultarme. El sonido de las máquinas se hizo más débil, como una melodía que se apagaba lentamente. La mano de Chen Qiuxia se aferró aún más fuerte a la mía, como queriendo retenerme un instante más. Quise decirle que no me arrepentía. Mi decisión de salvar a los niños no fue un impulso, sino el eco de mis propios anhelos. Yo sabía lo que significaba estar sola, abandonada en el momento en que más necesitaba a alguien. No quería que ellos sintieran lo mismo. Cuando vi a aquel hombre abalanzarse sobre los pequeños, no dudé. Me lancé y lo abracé, deteniéndolo con mi propio cuerpo. Cada puñalada desgarraba no solo mi carne, sino también mi pasado y mi futuro. Y aún así no tuve miedo, porque sabía que en algún lugar Chen Qiuxia estaría orgullosa de mí.
Afuera la lluvia arreciaba, como si también llorara mi partida. Oí a las enfermeras susurrar con tristeza, hablando de la joven que había dado su vida para salvar a 13 niños. Escuché los pasos de mis amigos y profesores llegando. Habían venido a despedirse. Algunos sollozaban, otros repetían mi nombre. Zhao Anran, descansa en paz. Mi profesor más severo, aquel que casi nunca sonreía, hoy me llamó una y otra vez, como si quisiera guiarme hacia un lugar tranquilo. Mis compañeros lloraban desconsolados. Sus vidas continuarían, la mía había terminado. Una amiga me abrazó las manos marcadas por cicatrices, llorando. ¿Por qué fuiste tan valiente? El otro lado es solitario. ¿Estarás bien allí? Yo pensé, en la próxima vida tendré una madre que nunca me abandone, tendré una familia que me proteja. Y tú y yo seguiremos siendo amigas, ¿verdad? Chen Qiuxia inclinó su frente sobre la mía. Sentí su calor, igual que aquel día en la tormenta de nieve cuando me arrastró a su casa. Con voz ronca me susurró. Dai Dai, eres el orgullo de tu madre. No tengas miedo, siempre estaré aquí. Quise sonreír, decirle que yo también estaba orgullosa de haber sido su hija, aunque solo fuera un tiempo breve. Pero ya no pude. Mi conciencia se desvaneció como un pétalo arrastrado por el viento, suave, sereno. Me fui llevando su amor, sus recuerdos, la certeza de que nunca estuve sola. En la oscuridad vi una luz. No era del mundo de ahora, sino de todos los días que había vivido, de cada vez que me levanté tras caer, de cada instante en que descubrí que no estaba abandonada. Me marché sin rencor, me marché con amor. Con el amor de Chen Qiuxia, con las huellas de mis 23 años, con la fe de que en otra vida volvería a encontrarla.